Muy buena gente, en este video vamos a hablar sobre un tema interesante para todos, que como ya lo han visto en el video, es que se llama, que es una GPU. Eh, la GPU, también llamada unidad de procesamiento gráfico, es un coprocesador dedicado al procesamiento de gráficos u operaciones de coma flotante, para aligerar la carga de trabajo del procesador central en aplicaciones como los videojuegos, aplicaciones 3D interactivas, entre otras cosas. De esta forma, mientras gran parte de lo relacionado con los gráficos se procesa en el GPU, la unidad central de procesamiento puede dedicarse a otro tipo de cálculos como inteligencia artificial o como cálculos mecánicos. Ahora, ya que dimos una breve introducción de lo que es una GPU, quiero pasar a hablar sobre un poco de historia, los tipos de GPUs que hay en la actualidad, cómo funcionan los GPUs y por último los fabricantes actuales de dichas tarjetas gráficas o GPUs. De la historia de la GPU. Los primeros precursores de las unidades de procesamiento gráfico se remontan a la década de los 80. Se trata de pequeños chip controladores, muy parecidos a los que hoy día se usan en la conectividad Ethernet, Bluetooth o Wi-Fi. Estas primeras proto GPU eran bastante básicas y apenas cumplían con los puñados de funciones que, si bien hoy día podrían ser consideradas demasiado pequeñas para requerir en las unidades y apartes, dada a las capacidades proporcionadas de los procesadores. Una de las primeras tarjetas gráficas fue la ICBX 275 de Intel, que llegó al mercado en 1983 y se basa en los controladores 82720 GDC de la firma. Y sería una mítica, Commodore Amiga, uno de los primeros ordenadores en contar con su propia GPU en 1985, ya que para 1986 Texas Instruments había logrado un desarrollo de procesador con capacidades de procesamiento gráficas incluidas en precursores de SOP, que actualmente se usan en las industrias. Durante los años 80, las funciones cumplidas por la GPU se incrementaron, a ritmo en que crecían sus capacidades, así que fue al principio que encargaron la renderización de las gráficas 2D y posteriormente las 3D. Fue en esta época cuando las GPU comenzaron a ser vistas como componentes obligatorios de las consolas, especialmente después de que supusieron los gráficos de PlayStation original y Nintendo 64. De ahí hasta el presente ha habido un complejo procesamiento de la evolución y mejoras de capacidades. Se establecieron que los estándares OpenGL y los DirectX 3D como APIs que facilitan el trabajo de los programadores, y en la actualidad vemos que los GPUs se están volviendo componentes obligatorios, siendo la mayoría de SOPs cuentan con un GPU integrado. Ahora pasamos a hablar a tipos de GPU. En este caso hay tres tipos de GPU que hay en la actualidad, que una es tarjetas dedicadas, gráficos integrados e tarjetas híbridas. Las tarjetas dedicadas, este tipo de unidades gráficas son las que proporcionan mayor potencia, como su nombre lo indica. Tienen una serie de especificaciones y están expresamente diseñadas para cumplir con tareas específicas, por lo que son aún mucho más eficientes. Generalmente se suele entender que una tarjeta dedicada es aquella que se integra a la tarjeta madre mediante un puerto aparte. Esto último no siempre es necesariamente cierto, y lo que realmente define una tarjeta gráfica dedicada es que tiene una RAM independiente, que solo se podrá ser utilizada por el GPU justamente. Y mientras que cumpla con este requisito, puede estar integrada a la placa base o incluso al CPU. El siguiente son gráficos integrados. A diferencia de las unidades dedicadas, las integrados se utilizan la memoria del sistema para realizar sus funciones. Son este tipo de soluciones las más comunes en los ordenadores modernos, estando hasta el 90% de los equipos de cómputo, incluyendo smartphones, tablets, la mayoría de las PCs con frecuencia. El núcleo central de estas unidades solía estar en la tarjeta madre, pero más recientemente las cosas han cambiado y tanto AMD como Intel suelen integrarlas ahora en sus procesadores, y les han denominado AMD Accelerate o Processing Unit
e Intel HD Graphics respectivamente. Estas son más o menos las que se usan en las computadoras que vienen con lo que es gráficos integrados, lo que son laptops. Por último vienen las híbridas, diseñadas para mantener precios relativamente bajos y al mismo tiempo asegurarse niveles de potencia adecuados. Las unidades gráficas híbridas también comparten la memoria del sistema, pero para disminuir el tiempo de latencia de esta última, integra una cantidad limitada de memoria propia que se encarga de realizar labores inmediatas. Suele ser el tipo de gráficos que encontramos en ordenadores portátiles que prometen tarjetas dedicadas. Ahora vamos a hablar de cómo funciona la GPU. La GPU se encuentra orientada a procesar los vértices y píxeles. El primero se basa en procesar los vértices gráficos previamente trabajados por el procesador central para reordenar el espacio y la rotación del vértice. El segundo paso de funcionamiento del GPU es procesar los píxeles, y esto consiste en llevar toda la información gráfica al monitor de tu equipo según las necesidades. Y por último hablaremos sobre los actuales fabricantes de GPU, los que mayor tienen impacto, que en este caso serían dos, que son Nvidia y AMD. Nvidia con las conocidas tarjetas gráficas GTX, las 1080 Ti, las Titan B, las XP, entre otras, y AMD con las Radeon RX, las 580, las 560 y entre otras tarjetas. Bueno, esto es todo por este video, espero que les haya gustado. Si les gustó, pongan un like, comenten si quieren que haga algo de como esto en otros videos, díganlo. Y esto es todo por este video y hasta la próxima.